Hola Claudio, es el padre Romero y te envío entonces un nuevo audio para responder a tus preguntas, en realidad para responder de una manera muy rápida, muy básica, y pienso complementar estas respuestas con documentos que te voy a enviar. Ahí vas a tener más documentación, digamos, para apoyar mis respuestas. Bueno, en primer lugar, la objeción, ¿no es cierto?, o la pregunta o la consulta acerca de la cuestión de la liturgia. Primero, obviamente, te felicito por tratar de ser coherente, ¿no es cierto?, con las ideas sobre las cuales te interesas y sobre las cuales investigas y para tratar de defender la verdad o de sostener la verdad simplemente, ¿no? Bueno, respecto de la cuestión litúrgica, la reforma de Semana Santa es la cuestión. Bueno, la reforma de Semana Santa bajo Pío XII fue realizada por Monseñor Bonini. Esa es la cuestión. Comencemos por ahí. O sea, todas las cuestiones, quizás no en todos los puntos, pero sí respecto a esto, por ejemplo, cuando me citas Autonome Fidei y todos los documentos, ¿no?, de la Iglesia que apoyan, que sostienen, ¿no?, la doctrina verdadera, ¿no?, acerca de la liturgia y demás. Por supuesto, yo los conozco, al contrario, los cito, ¿no es cierto? Nos apoyamos precisamente en todo esto para defender los argumentos verdaderos, ¿no? Entonces, la cuestión de los principios acá no está en tela de juicio. La cuestión de la infalibilidad del Papa en cuestiones litúrgicas, en cuanto a las leyes universales, litúrgicas y canónicas, no está, obviamente, respecto de al menos los vacantistas que tratan de hacer las cosas seriamente, pues no está en tela de juicio, ¿no? Eso todos lo sostenemos, al contrario, nos aferramos a eso, ¿no es cierto? Entonces, la cuestión de los principios está totalmente clara, esa no es problema. También es bueno recordarlo, ¿no?, que el principio que tú mismo citas, ¿no?, acerca de la autoridad y la infalibilidad del Papa en cuanto a la aprobación, ¿no es cierto?, de las leyes litúrgicas, es bueno recordarlo porque más abajo tú colocas en el mismo mail una objeción al respecto de que en un pontifical se encontraría un error de cierta gravedad. Entonces, me lo recuerdas a mí, yo te lo recuerdo a ti, este principio de la infalibilidad, la autoridad de la Iglesia, que compromete su infalibilidad en la promulgación de leyes litúrgicas, también lo recuerdo porque no solamente se aplica a esta objeción, pero se aplica también en todos los casos, ¿no?, obviamente, ¿no? O sea, la respuesta es que, habiendo recordado que la cuestión de los principios es intocable, que eso no está en cuestión, hay después una cuestión histórica. No solamente está la cuestión de los principios, que son fundamentales, pero también hay una cuestión histórica. Y la cuestión histórica es muy sencilla. La revolución en la Iglesia no se produjo en 5 minutos. Entonces, cuando Juan XXIII abrió el concilio, de pronto nos sorprendemos todos. O sea, un concilio que declara la libertad religiosa.
¿de dónde salió? ¿Bajaron todos de un plato volador? No, no fue así. Esta revolución en la iglesia fue preparada desde hacía décadas. Ya San Pío X en su época había hablado de que ya estaban los enemigos de la iglesia adentro de la iglesia, dentro de la iglesia trabajando, no afuera. Entonces, dicho esto, está claro que si ya estaban los modernistas dentro de la iglesia en tiempos de San Pío X, ¿cuánto más en tiempos de Pío XII? Han pasado varias décadas y estamos a las vísperas, en la época de Pío XII, del Vaticano II, que en pocos años después iba a ser abierto. Entonces, repito, no se produjo de manera espontánea. En la época, la revolución en la iglesia, en la época de Pío XII, ya están varios puestos importantes en la iglesia están en manos de modernistas, ya en esa época. Eso va a ser posible precisamente el Vaticano II algunos años después. Si no, por eso, sino que de repente Roncalli, Montini y Boitila, ¿dónde salieron? ¿Vinieron de otro mundo? No, ya estaban trabajando. Y precisamente Monseñor Bunini, Aníbal Bunini, ya estaba en liturgia. Ya estaba. Continuó él bajo Juan XXIII y Pablo VI, pero ya estaba en liturgia. Y ya era él encargado de la cuestión litúrgica. La reforma del 55 de la Semana Santa es obra de Monseñor Bunini. Eso está reconocido por varios autores y además por el propio interesado. Es obra de Monseñor Bunini. Y además no hay que ser un genio para darse cuenta de la mano de Bunini en esa reforma. Hay vestigios de algunas cosas similares. Estoy hablando de vestigios, no estoy hablando de lo mismo, pero estoy hablando de vestigios de algunos puntos que recuerdan a lo que va a suceder algunos años más tarde con la aparición de la nueva misa, ya en esa reforma del 55. Entonces, primera cosa recordar, la revolución en la iglesia no se produjo por generación espontánea. Segunda cosa, esta reforma es obra de Bunini. Fue promulgada por Pío XII, pero es la obra de Monseñor Bunini. Que esto tenga la autoridad de Pío XII, sí, está bien, está salvaguardado, digamos así, si podemos hablar así, por la autoridad del Papa, pero no deja de ser obra de Monseñor Bunini. O sea, ¿me explico? Eso es así. Es obra de Monseñor Bunini. Y además esto, históricamente, va a estar años después, cuando se promulgue la nueva misa, el nuevo misal, en la introducción del nuevo misal, uno lo puede leer a eso, se escribió, ¿no es cierto?, en realidad la reforma litúrgica, dice, palabra más, palabra menos, comenzó con Pío XII y la reforma de la Semana Santa. Eso está dicho en las primeras páginas del nuevo misal. Esto no es una conjetura de los tradicionalistas o de los sedevacantistas. Eso está dicho en el nuevo misal. Y eso no está dicho caprichosamente. Ellos saben por qué lo dicen, porque lo hicieron ellos. ¿Entiendes? Y además, han usado las tácticas que usaron muchas veces
o varias veces, para lograr sus cometidos. Entonces, repito, en el nuevo misal se dice, entonces se habla de una única reforma litúrgica, o sea, de la nueva misa, y la primera etapa de la nueva misa, según ellos, según los modernistas, era la reforma de la Semana Santa bajo Pío XII. Entonces, esto está dicho así. Es una revolución por etapas, y lo que decía que ellos han utilizado pretextos con los cuales ellos, los modernistas, lograron sus cometidos y los utilizaron de justificación ante los conservadores. Esto sucedió muchas veces. Por ejemplo, hay una conversación en la cual Juan Pablo II habla con Monseñor Lefebvre, eso está por escrito, ¿no es cierto? Están los documentos de eso. Habla con Monseñor Lefebvre, y Monseñor Lefebvre le recrimina la libertad religiosa del concilio. Y Juan Pablo II le contesta que la libertad religiosa del concilio los había ayudado a ellos, a los polacos, en su país, en Polonia, que estaba perseguidos los católicos por los comunistas. Entonces, la libertad religiosa del concilio los había ayudado. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que ellos, por una situación particular, una situación particular, la usan ellos como pretexto para cambiar un principio general. Esto también sucedió, por ejemplo, en la época de la guerra. Ya en la época de la guerra, hay incluso un libro, un estudio del padre Didier Bonter, que se llama El movimiento litúrgico, que estaba editado por la propia fraternidad. Es un sacerdote de la fraternidad el que escribe, que muestra todo esto, y mostraba cómo durante la Segunda Guerra, como Roma no tenía tanta comunicación con Alemania, los obispos alemanes se dieron a un montón de experimentos, y que la misa nueva en Alemania y en algunos países de Europa la misa nueva ya casi estaba preparada, ya había un comienzo de revolución litúrgica, hecha a espaldas de Roma, amparándose en que precisamente podían tener poco contacto con Roma porque era el tiempo de la guerra, y entonces en la inmediata posguerra continuaron con eso. Después también, por ejemplo, en la guerra los modernistas hablaban de que, por ejemplo, no se podía conseguir aceite para las lámparas del Santísimo. Entonces, que como estaban en guerra, si podían usar, le preguntaron a Roma, si podían usar lámparas eléctricas, y Roma, la Roma de Pío XII, les dio la concesión debido a la guerra, ¿no es cierto? Y después, muchas veces esas cosas quedaron con un pretexto, ¿no es cierto? Y acá lo mismo, la reforma de la Semana Santa, el caballito el pretexto, caballito de batalla decía, o el pretexto utilizado por los modernistas era que en la liturgia de los primeros siglos, comienzos de la Iglesia, la vigilia pascual, o sea, las ceremonias del Sábado Santo, se realizaban por la noche. Eso fue así en los primeros siglos. Desde que se comenzó esa ceremonia, desde los inicios hasta que evolucionó en lo que después se conoció, eso se hacía por la noche. Y en la Edad Media comenzó a hacerse en la mañana, más o menos mediodía, media mañana, mediodía, a celebrarse la vigilia pascual ya en la mañana o mediodía del sábado. Y fue así desde la Edad Media hasta tiempos de Pío XII, precisamente la reforma esta. Entonces la cuestión era acá de cambiar el horario de la vigilia pascual. Ese era el punto. Con este pretexto de cambiar el horario de la vigilia pascual, modificaron los ritos, que eso sí era muy antiguo.
muy, muy antiguo. Como decía, hay vestigios de algunos principios, de algunas líneas que dirigen, de líneas de acción que dirigen la nueva misa. Bueno, entonces, la cuestión acá, entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que la reforma litúrgica promulgada por Pío XII, porque la promulgó Pío XII, eso es indudable, por más que la haya hecho quien la haya hecho. Estamos diciendo que es mala, estamos diciendo que es errónea, estamos diciendo que tiene errores contra la fe. No, no estamos diciendo eso. Es decir, es innegable históricamente de quién es la mano que realizó esta reforma. Punto 1, ¿no es cierto? Punto 2, recordar, la revolución en la Iglesia no es por generación espontánea, llevó décadas. Ya estaban las personas en sus lugares para hacer esta revolución. Y Monseñor Bugnini era una de ellas. Entonces, ellos dicen que es la primera etapa, ellos mismos dicen que es la primera etapa de la reforma litúrgica, y realmente lo es. Y hay algunas similitudes y algunos vestigios con lo que después fue la nueva liturgia, sí lo hay, también es innegable. Si se hace una, y están los artículos acerca de eso, ¿no? Si se buscan algunos puntos en esta reforma, sí hay algunos vestigios de lo que después fue la nueva misa. Entonces, eso es así. Eso no quiere decir que esta reforma sea errónea, que contenga errores, que vaya contra la fe, o que sea mala y haya que rechazarla, en este sentido, como errónea. Eso no es así. Eso no es así. No hay eso. No hay errores contra la fe. Pero es innegable también lo otro. Entonces, no hay errores contra la fe porque la presencia de un verdadero y legítimo vicario de Cristo, infalible, protegió esta reforma, blindó esta reforma de errores contra la fe. Pero eso no quita lo otro. No quita el tema histórico, que es real y que a lo mejor no toca directamente la doctrina, pero son las mismas personas y eso es real. Entonces, por una cuestión de coherencia en cuanto a nosotros, muchos sedevacantistas, por decirlo así, rechazamos la reforma litúrgica en su conjunto. Toda la reforma litúrgica. O sea, rechazamos toda la obra de Monseñor Bugnini. Por cuestión de lógica. Y por cuestión de conocimiento, conocemos cómo se hizo esto. Esto no impugna a Pío XII, esto no toca a Pío XII. Por lo que dije recién, no hay error grave, no es mala esta reforma, pero existe lo otro. Entonces, por eso, en cuanto a nosotros no queremos, muchos sedevacantistas, estas reformas. Acatamos la autoridad del Papa, de Pío XII, como legítimo vicario de Cristo. La acatamos, la defendemos. Después también hay un tema con incluso la fiesta de San José Artesano, que promulgó Pío XII también, y que es un concepto moderno, que no estaba, y que forma un poco parte de lo mismo, de unas nuevas concepciones que había. Entonces no quiere decir que se rechace como errónea.
esto, pero sobre todo la reforma de la Semana Santa. Pero sí vemos una obra de manos modernas y claramente modernistas. Entonces, reconocemos y acatamos la autoridad del Papa, pero tenemos que ser realistas y reconocer todos los hechos. Entonces, la cuestión es que, ¿cómo? Yo creo que si Pío XII hubiera seguido vivo, si se pudiera hablar así, él mismo hubiera suprimido su propia reforma. Porque se hubiera dado cuenta que en realidad reforma que no es de él, pero la promulgó él. Él mismo lo hubiera hecho. Esta reforma, para nosotros, que no es mala en sí misma, pero se volvió para nosotros perjudicial por la confusión que podría llegar a generar o que contiene cierta confusión. Entonces, por esto, porque tenemos una duda respecto a la aplicación de la ley, tú sabes que uno puede, por la epiqueia, ¿no es cierto?, una ley que es buena en sí misma, pero que su aplicación se puede volver nociva por diferentes circunstancias. Entonces, si yo aplico la ley, que resulta que es para el bien de los demás, para el bien de las almas, resulta que termino dañándolas de alguna manera, por varias circunstancias que se dan. Entonces resulta que la intención del legislador no se realiza, que es el bien de las almas, la edificación de la iglesia, etc. Entonces, en virtud de la epiqueia, por considerar que la finalidad de la ley no se realiza, que se volvió perjudicial la aplicación de esa ley, y no teniendo una autoridad a la cual referir este problema para tener una respuesta acerca de este problema, porque no basta, repito, que haya sido promulgado, porque hay un problema real después, que yo no puedo, que el que conoce mínimamente la historia reciente de la Iglesia no puede dejar de lado. Entonces yo no tengo la autoridad para referirme y preguntarle acerca de la aplicación en nuestros días de esta ley, por lo tanto, estimo razonable referirme a la ley más segura anterior, que es la de San Pío X, la reforma litúrgica de San Pío X, las leyes litúrgicas de San Pío X. Y tomando, por supuesto, todas las canonizaciones de Pío XII, las nuevas fiestas, etc., pero rechazando, por las razones expresadas, esta reforma litúrgica. Ahora bien, repito, como no hay errores graves, esta reforma no contiene errores graves, no es una cuestión errónea contra la fe, por lo tanto no condenamos al que tome otros sevacantistas, que de hecho los hay, que toman Pío XII, la reforma de Pío XII, porque no están esos errores. Pero creemos más lógico seguir esta postura y más sensato también. Yo voy a enviarte un trabajito, te decía, donde esto va a estar mejor expresado. A ver, después, y también te van a dar, ese trabajo te va a dar ejemplos más concretos. Luego, las otras preguntas. La evidencia de la herejía formal de los papas conciliares. Y después pones: la intención personal perjudicar a la Iglesia a propósito, ¿puede probarse? A ver, para mí esta cuestión gira alrededor de 2 puntos. Y la herejía formal o material poco tienen que ver con estos 2 puntos. Para responder a los 2 puntos que señalas en tu pregunta.
De la misma manera que viste cuando hablábamos la vez pasada de precisamente la cuestión de la herejía, la cuestión del papa herético, yo te mencionaba esto, ¿no? Que esa no era la cuestión. Bueno, acá te repito, esta no es la cuestión para mí de la herejía, de si herejía formal o material de los llamados papas conciliares. Para mí la cuestión es la infalibilidad. La cuestión es la infalibilidad. Está claro que los papas conciliares no son infalibles. Y lo voy a después esto me voy a extender un poquito más con otra pregunta que después haces. Está claro que no son infalibles. Está claro que no tienen la asistencia divina. Y para mí ese es el punto. Y el segundo punto, la intención personal de perjudicar a la iglesia a propósito. ¿Puede probarse? Por supuesto que puede probarse. Yo te diría el contrario. ¿Me puedes probar tú que tienen estos papas conciliares una intención correcta de hacer el bien de la iglesia? ¿Me puedes probar eso? Alguien me podría decir, bueno, pero lo que pasa es que yo tengo que juzgar a priori que la intención es buena, la intención de mi prójimo es buena. Sí, lo tengo que juzgar normalmente a priori, es así, pero acuérdate del axioma jurídico, o sea, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Lo que pasa es que en el caso de los papas conciliares, ellos nos han demostrado de sobra lo contrario. Precisamente eso es lo que sucede. La intención personal, es decir, lo que ellos crean en su interior, a mí me importa poco. Lo mismo que la cuestión de la herejía no es el punto, la herejía formal o material. El punto es que la intención que tienen no es de hacerle bien, de realizar el bien común de la iglesia, que es la finalidad misma de la autoridad, sin la cual no existe autoridad. Es claro que eso no existe con todos los hechos que tenemos delante, que son innumerables prácticamente, contrarios al bien común de la iglesia. Entonces, a mí no me importa lo que ellos crean en su corazón o en su interior, eso lo juzga Dios. Yo juzgo lo que veo, lo que los veo hacer, lo que los veo decir. Y eso es expresión de su intención. Esta es la evidencia indiscutible de que no son papas. Una, la infalibilidad. Dos, la intención de realizar el bien común de la iglesia, que no está, y que es clarísimo que no está en los papas conciliares. Y esta intención está expresada exteriormente de manera indubitable. Paso a tu siguiente pregunta. Las famosas condiciones de la infalibilidad. También se ha contestado muchísimas veces. Te voy a mandar también un documento acerca de esto. La fraternidad interpreta que el Papa es infalible, y también algo te había contestado la vez anterior, cuando se realizan estas 4 condiciones. Y cuando no se realizan estas 4 condiciones, puede decir cualquier cosa, y eso no pone en ningún peligro la asistencia divina concedida a la Iglesia y al Papa, ni la infalibilidad, lo cual es una burrada, una verdadera burrada. O sea, suponte 4 condiciones para que el Papa hable ex cátedra. Entonces, para que sea infalible, y fuera de esas 4 condiciones no habría infalibilidad. Pero, por ejemplo, las canonizaciones, sentencia común de los teólogos, son infalibles. Que se realizan o no se realizan, eso es infalible y no es la definición de un dogma. Después, aprobar una nueva orden religiosa, sentencia común de los teólogos, es infalible. Las leyes litúrgicas y canónicas, leyes universales para la Iglesia, es infalible. Hay varias. El Papa puede definir verdades a través de su magisterio ordinario universal. Eso no es así. O
sea, no se puede reducir todo a estas 4 condiciones. No se puede reducir todo a estas 4 condiciones. Y hay muchos ejemplos en los documentos que te voy a mandar de esto. Repito, o sea, para mí el punto es el que te mencioné en el audio anterior. Yo no puedo decir que creo en la infalibilidad y digo que el Papa se equivoca de manera prácticamente permanente cuando habla de religión. Eso es el principio de base. Yo digo que se equivoca prácticamente de manera permanente. Cada vez que hace una declaración, cuando celebra la misa nueva, cada vez que habla del concilio, en su enseñanza general, las canonizaciones, la liturgia, el derecho canónico, se equivoca en todo, de manera gravísima. Te lo dije, no solamente él, toda la iglesia jerárquica. Entonces ese es el punto. Ese es el punto. Yo no puedo afirmar esto, no puedo afirmar que se equivoca en su enseñanza general de modo permanente, incluso gravemente, incluso con herejías, material o formal, poco importa. Herejías condenadas por la iglesia. O sea, repito, vuelve al audio anterior y también a lo que te voy a mandar, ¿no? Respecto al magisterio ordinario universal, a ver, condiciones para la infalibilidad del magisterio ordinario universal. Repito, hablar de condiciones en respecto a esto. Hay argumentos obviamente en el material que te voy a mandar. Pero yo no estoy diciendo que en la enseñanza de la iglesia no pueda haber ningún error, porque acá es donde se embarra la cancha. No estoy diciendo que no pueda haber ningún error. Pueden haber errores. Pero errores, llamémoslo así, mínimos. Errores que no tocan a la religión. Errores respecto de cosas secundarias y aleatorias cuando se está hablando de un tema que no está directamente relacionado con esos pequeños errores, digamos. No se está diciendo eso, pero sí lo que sí se pone en tela de juicio es que es que no es posible que la Iglesia y el Papa se equivoquen de manera prácticamente permanente en su magisterio. Eso no es posible. Que afirmen graves errores de manera continua, eso no es posible. Acá se embarra la cancha y en todo se pone condiciones. En todo se pone condiciones. Por supuesto que tiene que haber unanimidad, etcétera. Tiene que tratarse de una verdad conexa con la revelación. Eso no está en discusión. Pero sí acá lo que se ve claramente es la intención de limitar la infalibilidad a un mínimo. ¿Para permitir qué? Para permitir lo que te decía recién, para permitir que yo pueda afirmar el error continuo del Papa y de la Iglesia en materias de religión, ligadas a la religión o a la moral, y conexas con la revelación. Bueno, eso no es posible. Eso no lo dice ningún autor. Respecto de las ambigüedades del concilio. Respecto de las ambigüedades del concilio.
Y la famosa cuestión de que si es un concilio pastoral o no es un concilio pastoral. Pío, yo te lo comenté la vez pasada, te voy a mandar la cita. Pablo VI dice que el Vaticano II no quiso comprometer las definiciones, no quiso comprometer el grado más alto de solemnidad en cuanto a su magisterio, pero dice que el Vaticano II es infalible como magisterio ordinario universal. Eso lo dice Pablo VI, pero es la supuesta autoridad la que está hablando. Y otro le va a enmendar la plana, o sea, yo lo que estoy viendo acá es que si la cita de Pablo VI me sirve a mí, la tomo. Y cuando no me sirve, me quedo solamente con lo que me sirve y le niego, aunque el otro sea reconocida por mí, la autoridad, yo voy en contra de lo que la autoridad dice y le hago decir otra cosa. O sea, no sé si me explico lo que quiero decir. O sea, yo tomo lo que me interesa a mí de lo que dice la supuesta autoridad y la otra declaración la dejo completamente de lado cuando es declaración de la autoridad que yo digo reconocer. A ver, y subsistit in no es tan ambiguo. No es tan ambiguo porque es obvio que subsistit in no es est. Así que la ambigüedad es relativa. Y en este ejemplo, si tú quieres, pero el concilio, más allá de la discusión acerca de esto, es decir, supongamos que yo tomo un poco la tesis de la fraternidad, ¿no? Y esto que tú dices acá, hay ambigüedades. Entonces, no es que son herejías, son solo ambigüedades. Bueno, que repito lo que te dije en el audio la vez pasada, ¿no? Que a estas alturas estemos diciendo que el concilio es solamente ambiguo y que no hay herejías, es ridículo. ¿Por qué? Porque si a mí me quedaba alguna duda, o sea, te pueden quedar dudas cuando algo es ambiguo. Y aparte te pueden quedar dudas si no conoces, y volvemos al punto del comienzo, la historia reciente de la Iglesia. Y no sabes precisamente que lo que los modernistas querían era que los conservadores no se opusieran a sus planes. Por lo tanto, algunas de sus bombas, digamos así, las pusieron, de sus afirmaciones las pusieron voluntariamente de manera ambigua. Sí, con cierta ambigüedad, pero es una ambigüedad muy relativa. Es ambiguo para el que quiere, casi te diría. ¿Por qué? Primero porque está claro cuál es el sentido que le daban los que hicieron el concilio, que son los teólogos modernistas, teólogos condenados y exiliados bajo Pío XII. Es claro, cuando uno conoce la historia del concilio, es claro para qué, por qué están esas, entre comillas, ambigüedades. ¿Por qué están? Porque yo quiero que aprueben los conservadores mis documentos. No es tan ambiguo cuando yo sé eso. Y otra cosa más, supuestamente es ambiguo el concilio, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo yo resuelvo esa ambigüedad? ¿A qué me tengo que referir? ¿A lo que dice la fraternidad? No. Me tengo que referir a lo que dice la autoridad. La autoridad es el único intérprete legítimo de sus propios actos. Y el Vaticano II fue interpretado oficialmente. Y si a mí me quedaba alguna duda de si el ecumenismo enseñado por el concilio en Unitatis Redintegratio, si la libertad religiosa enseñada por el concilio en Dignitatis Humanae o cualquiera de los otros errores, me quedaba alguna duda acerca de su interpretación, ya no me pueden quedar ninguna duda después de décadas de donde vimos su aplicación. Los congresos de Asís organizados por Juan Pablo II, o sea, el legítimo intérprete
la autoridad, legítimo intérprete del concilio, e interpretó el concilio y dijo que Asís era la realización del concilio. El peor de los sentidos. ¿Dónde está la ambigüedad? ¿Dónde está la ambigüedad? Yo no la veo. Es ambiguo para el que quiere, repito. Y lo mismo la libertad religiosa. Después de que la Santa Sede, entre comillas, laicizó no sé cuántos países, España, Portugal, Colombia, poco después del concilio, Italia, que discutimos que si la libertad religiosa es la libertad condenada. Por supuesto que es la libertad condenada. La autoridad, único intérprete legítimo de sus actos, la interpretó en la peor de las maneras. Entonces, en fin. Después, la cuestión de la idea que tienen los papas conciliares o la autoridad acerca de sí mismas, o sea, acerca de la propia infalibilidad. No puede haber infalibilidad porque ellos no quieren ser infalibles. Creo que es más o menos lo que quieres decir acá, porque ya la conozco a la tesis, son las tesis de la fraternidad, ¿no? No creen en la infalibilidad, etcétera, creen en la evolución de los dogmas. Bueno, esa tesis, precisamente, es reducir todo a la idea que tengan la autoridad. Entonces yo, para saber qué es lo que la autoridad quiso decir con lo que dijo, tendría que hacer un estudio acerca del concepto errado que la autoridad tiene de sí misma o de la infalibilidad. O sea, me tendría que, para saber qué es lo que la autoridad quiere decir, me tendría prácticamente que meter en la cabeza de la autoridad y hacer todo un trabajo de interpretación de su propia mente. Eso es subjetivismo. O sea, no importa que el otro te esté diciendo claramente lo que quiere en su documento, sino que es parecido a lo que decíamos antes de Pablo VI. Entonces, no importa lo que diga él, yo me tengo que referir a otra cosa, no a él. o sea, es como dice el padre Checada en un trabajo acerca de las ideas de la fraternidad, acerca de la promulgación de la nueva misa. El Papa es infalible cuando la fraternidad quiere, en realidad. Pues ella inventa las condiciones. No basta con lo que ellos mismos dicen, sino que yo me tengo que referir a otra cosa y no a ellos. Resulta que son los actos de ellos, de la autoridad. Si la autoridad no quiere ser infalible, el problema entonces no es el problema es precisamente que no es autoridad, porque la autoridad es infalible necesariamente en ciertos actos. Si no quiere ser infalible, rechaza ser lo que es. A eso voy, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que hacer toda una exégesis acerca de lo que quiso decir. Cuando me está diciendo algo claramente, tengo que interpretar a lo mejor, o no a lo mejor, tengo que interpretar lo contrario en realidad. ¿Por qué? Porque es lo que tendrían en la cabeza. O sea, parece una tesis, me parece de locos como tesis. Y además aniquila el magisterio esa tesis, prácticamente. Que si no hace todo lo que la fraternidad quiere, no es infalible. Parece decir eso en realidad. O sea, bueno, confío en que podrás guiarte por los documentos que te mande, que los vas a comprender bien, ¿no? A ver, después, fórmulas piadosas conforme a la revelación. Y a ver, ¿qué tiene más que hacer? O sea, dice que esa enseñanza del Vaticano II está fundada la libertad religiosa en la revelación. Y resulta que no es así.
aunque lo diga la autoridad, yo la contradigo, no es así. Entonces, no sé, me parece una cosa de locos. O sea, como dice el padre Checada, ¿quién interpreta los actos de la autoridad? Cualquiera menos la propia autoridad, parece. O sea, es ridículo. A ver, resulta que dos papas, uno después del otro, convocan un concilio. Uno lo abre, el otro lo cierra, en donde participaron los obispos de todo el mundo, la iglesia jerárquica en su conjunto, para producir documentos que son doctrinales. No habla de goma de mascar, sino de cosas doctrinales como la libertad religiosa, la colegialidad, el ecumenismo. Y resulta que todo eso que dicen es optativo para los católicos. Es para, no sé, se reunieron en un concilio para dar consejos. Y tú lo tomas y los dejas según se te da la gana. No sé, parece absurdo. Cuando, por ejemplo, respecto de la nueva misa, por ponerte un ejemplo similar, ¿no? Por ejemplo, dijo que la nueva misa está hecha, Pablo VI, para tomar el lugar de la antigua, y solamente permitió celebrar la antigua misa por los sacerdotes ciegos, ¿no es cierto?, que estaban en geriátricos. ¿Hay alguna duda de lo que Pablo VI quería con ese texto, con esa declaración? No sé, me parece absurdo, ¿no es cierto? Lo del misal, lo mismo, te lo acabo de decir, o sea, la infalibilidad de las leyes litúrgicas. Las leyes litúrgicas universales del Papa son infalibles. O sea, son infalibles. Lo mismo que las canonizaciones son infalibles. Después, si un pontifical romano contuvo un error de cierta gravedad, según el que pones acá, que el que tocara el cáliz digamos, a ver, no sé, me parece ir a buscar un argumento pseudo histórico para justificar que por qué hay errores en la nueva misa, digamos. No sé, el pontifical romano digamos, que contenga errores directamente, no sé, no me parece creíble realmente. Y en todo caso esa es la sentencia común de los teólogos. Y además, por más que me vengan, acá es lo mismo que con los supuestos errores de los papas, por más que me vengan a hacer un decálogo o más de los supuestos errores de los papas en el pasado, que no son tales, porque así como se menciona el pontifical, yo te podría hablar no solamente de liturgia, sino de los casos de San Atanasio, de San Pedro frente a San Pablo, todos esos errores porque son errores. Nada es comparable con una enseñanza general errónea. Nada es comparable con una liturgia errónea. Nada es comparable con un derecho canónico erróneo. Y eso no es infalible. O sea, yo quisiera que me digan cuándo es infalible entonces. Nunca. O sea, en la práctica nunca. Fíjate bien lo que se está queriendo decir, ¿no? Te animo a reflexionar sobre estas cosas. Lo mismo que me pones después, ¿no? Que es el ejemplo del que te acabo de hablar, ¿no? San Pablo frente a San Pedro, etcétera. Bueno, no existe un solo ejemplo en toda la historia de la Iglesia, ningún pontifical, ni del siglo XIII, XIV, XVI o el que tú quieras, no existe ningún caso histórico, ni uno solo, ni la mitad de uno, nunca, no existe nada, ningún ejemplo que me hable de un papa que promulga errores graves, herejías, mediante un concilio ecuménico, mediante
una liturgia de la misa errónea mediante nuevos ritos de los sacramentos, mediante un derecho canónico erróneo, mediante falsas canonizaciones, mediante una enseñanza general errónea o herética. Ni San Padre frente a San Pedro, ni San Atanasio frente a Liberio, que está mal interpretado, que no fue así como dice la fraternidad, ni el caso famoso de Honorio, que tampoco es como dice la fraternidad. Ninguno de estos casos tiene nada que ver, como el mismo caso de la herejía no tiene mucho que ver en realidad con el problema al que hace alusión la fraternidad. Por lo tanto, ninguno de los ejemplos le sirve para justificar sus errores, porque son errores. Sostener que la Iglesia puede tener una enseñanza general errónea o herética es un error grave. Entonces yo digo, la jerarquía es la jerarquía legítima de la Iglesia, el Papa es el Papa, pero enseña de manera general el error y la herejía. No, es falso y va contra el ABC de la infalibilidad y del catecismo. Respecto al último consejo que me pides, que vas a ir ahí, que lo habías invitado para ir a la peregrinación de la fraternidad a Luján. Bueno, yo lo que te diría es que no vayas a la misa UNACUM. No vayas a la misa UNACUM. A no ser que quieras hacer lo mismo que hace Juan Pablo II y compañía cuando rezan con los herejes. Entonces, no lo hagas. Tú verás cómo solucionas lo otro. No sé, lo invitas igual a tu amigo, se dan un paseo, o que vaya él por su lado, tú vas a tu misa, pero no vayas a la misa UNACUM, es lo que te puedo decir. Estoy siempre disponible para vos y te mando estos documentos. Hasta luego.